Radiocomunidad.com. Somos tu voz. 24 horas desde Caracas, Venezuela. Saludos y bienvenidos a su programa que se dice de economía en radiocomunidad.com. Quien les habla, Oscar José Torrialba. Es un gusto, siempre es un placer abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. ¿Qué se dice de economía? Programa que se transmite todos los viernes por radiocomunidad.com de 4 a 5 de la tarde, hablando de economía venezolana, economía nacional y también economía internacional, por supuesto, desde los fundamentos del libre mercado, desde los fundamentos de la libertad individual, de la responsabilidad individual y los derechos de propiedad privada, por supuesto que sí. Vamos a hablar sobre algunos eventos que tendremos la próxima semana. Recordemos que la próxima semana es la Semana de la Libertad. ¿Por qué es la Semana de la Libertad? Porque se celebra la caída del muro de Berlín y por supuesto en Se Dice Libertad vamos a tener una gran celebración de lunes a viernes completo. Vamos a hablar sobre diferentes temas pues interesantes para aquellos que defienden la libertad y la propiedad privada, la vida, la libertad y la propiedad privada. Fíjense ustedes acá. Tenemos el día lunes tertulia con los chicos de Se Dice Joven. Esta tertulia es el día lunes 8 a las 4 de la tarde y se titula Reflexiones para las nuevas generaciones y el ponente será el profesor y amigo Oscar Vallés, quien es profesor de la Universidad Metropolitana. El día martes 9 de noviembre a las 10 de la mañana se realizará el lanzamiento oficial de un índice que tiene bastante tiempo elaborándose, que es el índice de burocracia en América Latina. ¿Cuánto tiempo tardan las empresas en cumplir con todos los trámites, procedimientos administrativos, requisitos, diligencias, pagos de impuestos? ¿Cuánto tiempo tarda la empresa venezolana, sobre todo la pequeña y mediana empresa, en cumplir con todos estos requisitos que de manera periódica el Estado les exige? Pues el día martes a las 10 de la mañana se dará el lanzamiento oficial del índice de burocracia en América Latina, donde están incluidos países como Venezuela, por supuesto, México, Colombia, España, Argentina y Brasil. Este evento será transmitido vía Zoom y estará en alianza con el Centro para América Latina del Atlas Network. El día miércoles a las 5 de la tarde se celebrará Cultura en Libertad. Cultura en Libertad es un programa que tiene muchísimo tiempo y es muy interesante porque se acerca al pensamiento del libre mercado, a la libertad individual, a los derechos de propiedad privada a través de la cultura. Y este evento se titula Aproximación del cine a la caída del muro de Berlín, y en este panel estará Luis Bon, Sergio Monsalve y la doctora Andrea Rondón. El día jueves 11 a las 11 de la mañana se dará lugar una conferencia internacional con Francisco Vitoria, con Francisco Vitoria el Precursor se titula. Ciclo de la libertad en los escolásticos hispánicos. Francisco de Vitoria es un escolástico hispánico. Y el expositor será el doctor Jaime García Covarrubias. Y el día viernes a las 3 de la tarde también tendremos una conferencia internacional que se titula La migración de los profesores universitarios. Un ciclo de moderación y es una aproximación al caso venezolano y exponen los profesores Audí Salcero y Ramón Uzcategui. Fíjense que tendremos entonces una semana intensa sobre temas que conciernen a la libertad individual, al libre mercado, a los derechos que tenemos las personas de ser libres y decidir nuestro destino. Ya saben, entonces la semana que viene, la Semana de la Libertad, tendremos todos estos eventos para ustedes
al alcance de su computador, al alcance de su celular. Vamos a comenzar con noticias con actualidad económica. Y es que Finanzas Digital titula: directora del rubro café de Fedeagro. El sector cafetalero cubre actualmente el 40% de la demanda nacional. Y si el sector cafetalero venezolano cubre actualmente el 40% de la demanda nacional, la gran pregunta es, ¿quién cubre el 60% restante? Veamos el contenido, un poco el contenido de esta nota de prensa y daremos las impresiones. Diolecdis Páez, directora del rubro café de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, señaló que el sector cafetalero cubre el 40% de la demanda nacional. Asimismo, indicó en el programa Marca País, transmitido por Fedecámaras Radio, que los estados Portuguesa, Mérida y Trujillo se encuentran en plena cosecha del insumo, en pequeños porcentajes. Tradicionalmente hablando, tanto Portuguesa, sobre todo el estado Portuguesa, Mérida y el estado Trujillo también, son grandes productores de café. Esto nos da mucho de qué hablar. Ya sabiendo de dónde viene el café, podemos entonces sospechar qué pasaría si se acentúa el problema de la gasolina en Venezuela, por ejemplo, y cómo esto puede transmitirse, estos problemas se transmiten a los precios de estos bienes. Seguimos leyendo esta nota de prensa. Asumo que la escasez de combustible ha influido en que las maquinarias no hayan cumplido con las labores de siembra y cosecha, puesto que cada 8 días llega una gandola con 13.000 litros, que no representa ni el 5% de diésel que necesitan los productores, en efecto, lo que estamos hablando. Dijo que la lluvia, y hago un paréntesis acá, por ejemplo, el melón, que viene del estado Falcón, por ejemplo. El melón también tiene algunas frutas, entre ellas el melón, también se ve afectado por el tema del combustible. Y no solamente eso, sino que el combustible aumentó de precio, el diésel, que tienen que pagar los transportistas, los que transportan mercancías, aumentó la semana pasada. Entonces, esto se va a ver reflejado en muchos precios de muchos bienes, entre ellos las frutas que vienen de la parte occidente, de Venezuela, así como el café, que viene principalmente del estado Portuguesa, donde hay excelentes tierras para cultivar café, del estado Trujillo, del estado Mérida. O sea, fíjense cómo esto, lo que podemos llamar geografía económica, pues cómo todo se interrelaciona de alguna u otra manera. Seguimos leyendo esta nota de prensa. Dijo que la lluvia también influyó en que no se diera una buena floración del producto, así como el secado del café que afectó el rendimiento de la cosecha. Fíjense cómo los problemas estacionales, más que todo estacionales me refiero a problemas de clima, de estaciones, pues influye también en la producción de ciertos productos. Informó que en 2020 hubo una cosecha de 450.000 quintales de café, sin embargo en 2021 se ha registrado una caída en la producción rondando los 350.000 quintales, dado por el problema del combustible, dado por los problemas de lluvia, etc. Buscamos beneficios de financiamiento para abaratar algunos costos e insumos, sino lamentablemente la agricultura venezolana va a desaparecer. Manifestó que en materia cafetalera tenemos graves problemas y ha sido imposible que nos escuchen con la materia de gasoil que pueda llegar en nuestra zona y que al menos nosotros pudiéramos recuperar algo del trabajo del año por calidad del café. El sector, no solamente el sector cafetalero, sino toda la economía venezolana ha estado de alguna manera produciendo con capital propio, sin financiamiento, ha estado produciendo con, bueno, un entorno completamente adverso que les impide producir al máximo. Hay un concepto en economía que es interesante, que se llama frontera de posibilidades de producción. Es una abstracción, es una herramienta que nos ayuda a comprender cómo un país puede producir por debajo de esa frontera de posibilidades de producción. ¿Y qué es eso de frontera de posibilidades de producción? Es una línea que nos dice, vamos a ver si la conseguimos aquí rápido, es sencillamente un concepto que nos dice que la economía tiene un máximo de producción. Es decir, si todos los factores productivos se están empleando, ok, vamos a ver si lo conseguimos acá.
Si todos los factores productivos se están empleando, pues entonces la economía va a producir a su máxima capacidad. Es decir, si todos los factores, tierra, trabajo y capital, se están empleando, pues entonces, en efecto, bueno, la economía va a trabajar a tope, para decirlo de alguna manera. Esta imagen se ve muy pequeña para yo poder compartirla con ustedes. Vamos a ver si consigo otra imagen. Lo cierto es, y lo importante es acá, que la economía puede trabajar por debajo de esa frontera de posibilidades de producción. Es decir, la frontera, imagínense una frontera, una línea máxima, esa frontera indica lo máximo que puede dar la economía. Eso no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque siempre hay una tasa natural de desempleo, es decir, siempre hay naturalmente factores productivos que se están trasladando de un lado a otro, planes de inversión que se cancelan, errores de cálculo económico, estamos hablando de problemas políticos. Ahora, si tú le añades mayores problemas políticos, si le añades mayor nivel de incertidumbre, si le añades, esta imagen se ve bien, esta imagen que les voy a mostrar a continuación. Aquí está. Si le añades problemas de crédito, si le añades problemas políticos, si le añades problemas de intervención del Estado en la economía, pues entonces vas a estar mucho más lejos de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, de ese máximo que la economía pudiera alcanzar si empleara todos los factores productivos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso venezolano? Poniendo el ejemplo, de el café, ya que estamos leyendo esta nota de prensa sobre el sector cafetalero. Los estados Portuguesa, el estado Mérida y el estado Trujillo son altos productores de café. Tienen unas tierras excelentes en la producción de café. Sin embargo, debido a problemas de la gasolina, debido a problemas políticos, debido a problemas de servicios básicos, debido a el irrespeto que existe en Venezuela sobre los derechos de propiedad privada, debido al gran desorden institucional que se evidencia en los cuerpos de seguridad que se encuentran en las vías de transporte de la mercancía, una gran cantidad de problemas económicos, institucionales, políticos, hace que la producción esté cada vez más lejos de esta frontera, es decir, por debajo. Las personas que nos están viendo en vivo podrán ver que nos encontramos en un punto U, es decir, nos encontramos muy lejos de esa frontera de posibilidades de producción. Si nosotros mejoramos esas condiciones, pues Venezuela podría encontrarse sobre esa línea roja que representa la frontera de posibilidad de producción, es decir, esa producción potencial, si todas las condiciones están a favor. Eso es un punto ideal. Ese punto, naturalmente hablando, nunca se cumple porque, como ya he mencionado, hay problemas de cálculo económico, hay problemas de, bueno, cambios de planes, un desempleo natural que no hace que los países estén sobre esa frontera de posibilidades todo el tiempo. Sin embargo, lo ideal es que estemos cerca, pero desafortunadamente en Venezuela es muy difícil que estemos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en Venezuela tenemos excelentes tierras, excelente clima, excelentes condiciones para producir, por ejemplo, café, pero dado a ciertos problemas institucionales, políticos, económicos, sobre todo, no nos encontramos cerca de esa frontera de posibilidades de producción que podríamos nosotros estar si estuviésemos en un país con libertades económicas, con derecho a la propiedad privada, con libertad de crédito y sin un Estado tan grande, tan obeso, que aplasta cada vez que puede al sector privado. Vamos con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa ¿Qué se dice de economía en radiocomunidad.com? Completamente en vivo, hablando sobre los fundamentos del libre mercado y la libertad individual, hablando sobre economía, analizando los temas económicos de Venezuela desde la libertad y desde la responsabilidad. Tenemos nuevamente la Semana de la Libertad, hay que promocionarla,
durante todo el programa porque está sumamente interesante. Sería un completo pesar que se perdieran todos estos eventos tan interesantes que se llevarán a cabo la semana que viene. A partir del lunes, todos los días habrán eventos realmente significativos. Reflexiones para las nuevas generaciones el día lunes, índice de burocracia de América Latina, el lanzamiento oficial de este índice tan importante, el día martes a las 10 de la mañana, el miércoles una aproximación del cine a la caída del muro de Berlín, el día miércoles a las 5 de la tarde, el jueves tendremos una conferencia internacional, Francisco de Vitoria, el precursor, un gran escolástico hispánico, y el viernes a las 3 de la tarde, el viernes 12, tendremos la migración de los profesores universitarios, ciclo migración, aproximación al caso venezolano. No se pueden perder la Semana de la Libertad que nos trae Se Dice Libertad. Seguimos nosotros hablando sobre economía, y en esta oportunidad no vamos a hablar de nuevo sobre el sector cafetalero, sino nos vamos directamente a esta nota de prensa que nos trae Banca y Negocios. Cabecom y comercio electrónico crecerá más del 2000%. Fíjense ustedes este crecimiento tan significativo. Comercio electrónico crecerá más de 2000% en el año 2021. Veamos esta nota de prensa. El comercio electrónico tomó auge en Venezuela tras la llegada de la pandemia del coronavirus. Así lo aseguró Richard Ujeta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Según sus datos, dijo que el crecimiento del sector en el año 2020 fue de 1200%, y para el 2021 estiman que crezca en más de 2000%. Destacó que actualmente existe una incursión masiva por parte de empresarios, comerciantes y emprendedores en esta actividad a través de diferentes canales. Desde Cabecom aseguró que aspiran que el Ejecutivo apruebe la facturación digital para eliminar el buhonerismo digital. Fíjense, esto tan interesante. Yo no lo llamaría buhonerismo digital porque buhonería no es sinónimo perfecto, sustituto perfecto de la palabra economía informal. O sea, la buhonería es parte de la economía informal, pero no es la única expresión de la economía informal. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, en este programa, ¿en qué se dice de economía? Aquí en Radio Comunidad tenemos ya meses advirtiendo que en efecto la economía informal ha migrado a plataformas digitales, sobre todo a redes sociales. ¿Y qué es esto de economía informal? Personas sin una empresa legalmente constituida, personas sin acceso al crédito, personas sin las herramientas, sin herramientas apropiadas para emprender, pues personas que no han tenido acceso incluso a este tipo de herramientas, a conocimientos, a cursos de emprendimiento, a manejo de finanzas básicas para empresas, etcétera. Personas que sencillamente están buscando fuentes de ingreso que pues encontraron principalmente en redes sociales. Y digo principalmente en redes sociales porque sí existen otras plataformas. Plataformas que unas han bajado el nivel, como es el caso de Mercado Libre, otras han aumentado la afluencia, como es el marketplace de Facebook, pero en redes sociales se han creado muchísimas empresas, sí, se han creado muchas empresas digitales. Y lo curioso, incluso sobre este fenómeno, es que las empresas pues, han logrado cambiar no solamente de plataforma, porque realmente esto de las redes sociales es una plataforma, sino que además han cambiado la forma de vender el producto. O sea, antes, vamos a colocar un ejemplo, Mercado Libre. Tú colocabas un producto en Mercado Libre y básicamente Mercado Libre vendía por ti. Tú colocabas una foto sencilla del producto en 2, 3 ángulos y Mercado Libre como plataforma se encargaba de vender por ti. Y por esa razón tú pagabas una comisión cada vez que vendías un producto. Pero hasta ahí, no había más allá de eso. En cambio, en redes sociales se han generado fenómenos interesantes en cuanto a marketing se refiere. Existe, o se han creado, o se han perfilado
estrategias para acercar el producto cada vez más al cliente. Se hacen videos, se hacen incluso lives, pues promocionando el producto, invitando a un experto para que dé también una apreciación del producto, grabando videos realmente interactivos. Las redes sociales permiten una interacción mucho más cercana, empresa-cliente, permite responder preguntas, la cantidad de seguidores ya te da más o menos una indicación sobre el, el, la calidad de la empresa, me refiero a su calificación, lo que uno veía en Mercado Libre, por ejemplo, esas estrellitas calificando no al, a la empresa como tal, al comercio como tal. Entonces, y por supuesto, las redes sociales están al alcance de todas aquellas personas que tengan tan solo un teléfono inteligente, y no tiene que ser un teléfono de gama alta. Incluso con un teléfono de gama baja, usted puede acceder a las redes sociales y por eso usted puede vender. Y en temas de pandemia, pues en esta situación en la que se limitó considerablemente el person to person, es decir, se limitó considerablemente la afluencia de personas, el traslado de personas, pues qué mejor manera que las redes sociales para poder hacerle llegar el producto al cliente, para poder vendérselo en su propia casa. Fíjense lo interesante de esto, te venden el producto en un aparato como este, con un celular, que es lo más cercano que tú tienes, es lo que más manipulas durante el día. Entonces, por supuesto que era de esperarse noticias como esta, sobre todo en Venezuela, que en Venezuela, nosotros en Venezuela, por todas las condiciones en las que nos encontramos, por este empeño de instaurar un sistema económico como el socialismo, que no funciona, sino que más bien atrasa, nosotros estamos más o menos como 10 años atrás de los países vecinos inclusive. O sea, mientras los países vecinos ya tenían, ya estaban operando con el delivery ampliamente utilizado, en Venezuela se descubrió hace tan solo un año. Y el comercio electrónico también. De hecho, en Venezuela lo utilizamos con muchas restricciones. Pero lo cierto es que, o sea, más allá de mencionarlo buhonerismo digital, estaríamos hablando de una migración de la economía informal. Ahora, ¿qué es importante acá? Entre estas apreciaciones se encuentra la facturación digital. Fíjense, nosotros estamos 10 años atrasados con relación incluso a nuestros países vecinos. Y los países vecinos no es que están en unas condiciones tan diferentes a las de nosotros, pero existe facturación digital. ¿Cómo es posible que en Venezuela no exista facturación digital? Que le permita, posibilita a las empresas, pues mantenerse en un marco de formalidad. Y este marco de formalidad le abre una cantidad de opciones y de puertas, como lo es el crédito. O sea, la economía informal tiene más costos que beneficios. O sea, la economía informal evita a toda costa el pago de impuestos, evade todos los requisitos, procedimientos, trámites administrativos, trámites burocráticos para la creación de la empresa. Fíjense ustedes que cuánto cuesta crear una empresa en Venezuela y cuánto tiempo, porque el tiempo es dinero, cuánto tiempo tarda crear una empresa en Venezuela sin pagar por los canales regulares, cuánto tiempo puede tardar este procedimiento. La economía informal no es solamente para saltarse impuestos, por ejemplo, también se salta esta cantidad de carga burocrática que de nuevo, y valga la publicidad, el martes 9 a las 10 de la mañana, lanzamiento oficial del índice de burocracia en América Latina. El índice de burocracia que lanzaremos desde CEDICE no contempla la creación de empresas, pero sí contempla todos los trámites que tiene que elaborar, todos los permisos que se tienen que renovar o que tiene que renovar una empresa en marcha. Y esto también afecta, mientras mayores trámites burocráticos, tiempos, costos, tenga que padecer una empresa para poder operar, pues entonces muchas personas van a preferir la informalidad como alternativa y como solución. Entonces, Venezuela, desafortunadamente, dentro de su atraso, ahorita es que está viendo las bondades del comercio digital, del teletrabajo, cosa que ya se había experimentado ya desde años anteriores en otros países,
Y es hora que ya se aprueben cosas como la facturación digital, lo que le permita a las empresas mayor rigurosidad en sus negocios. Fíjense que el comercio informal también, como estaba mencionando, tiene muchos costos. Uno, bueno, en el caso venezolano nadie tiene acceso al crédito, pero en un país normal, la economía informal no tiene acceso al crédito. ¿Cómo tú vas a acceder al crédito si no tienes formalidad? Uno. Dos, al mantenerte al margen de la ley, estás mucho más susceptible a, desafortunadamente, a malos negocios. O sea, malos negocios me refiero a estafas, a clientes que no pagan o a comercios que te ofrecen algo y no es lo que te dan, no te dan lo que te ofrecieron, a tratos realmente o a negociaciones fallidas. Y la formalidad permite o evita de alguna u otra manera que disminuya la probabilidad de que se generen este tipo de problemas entre compradores y vendedores. Entonces, eso también es importante. ¿Cuántas denuncias no se han realizado en torno a plataformas como Marketplace, de estafas, de robos, etcétera? Entonces, estos son los grandes problemas de la informalidad y la informalidad digitalizada. La idea, por supuesto, es crear canales y herramientas que le permitan a las personas comerciar más y comerciar mejor. Es decir, que se le garantice a la población venezolana herramientas para que estas personas puedan emprender y salir adelante. Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de esta economía informal de comercios, detrás de esas empresas hay personas que sencillamente quieren salir adelante. Solamente eso, ni más ni menos. Vamos con una segunda pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa ¿Qué se dice de economía en radiocomunidad.com? Recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @sedicelibertad, en Twitter, @sedice y por nuestra página web www.sedice.org.be. No olvide además seguirnos por los canales de Facebook y por nuestro canal de YouTube, donde usted podrá acceder. Aquí usted coloca en YouTube Se Dice Libertad y usted podrá acceder a los eventos que le traeremos la semana que viene. Insistiré en esto nuevamente. Semana de la Libertad año 2021. Desde el lunes hasta el viernes, todos los días, tendremos eventos sumamente importantes relacionados con la libertad individual, con la defensa de la libertad, con los principios de la libertad individual. Así que ya saben que esto lo puede ver, puede estar presente desde nuestro canal de YouTube porque se transmiten en vivo a través de la plataforma YouTube. Además, usted puede registrarse y acceder por medio de la plataforma de Zoom, hacerle preguntas a los expositores y aprovechar mejor aún la experiencia que traeremos la semana que viene en la Semana de la Libertad, conmemorándose aniversario de la caída del muro de Berlín. Seguimos hablando sobre economía venezolana. Y fíjense, Finanzas Digital titula: Cámara de Comercio de Apure. Algunos comerciantes han pasado al mercado informal para subsistir. Vito Vinceslao, a quien le mando un gran saludo, presidente de la Cámara de Comercio de Apure, señaló que la voracidad fiscal está afectando al sector comercial, puesto que cada municipio tiene su propia regularización a lo que rige la norma. Asimismo, indicó en el programa Marca País, transmitido por Fedecámaras Radio, que la localidad de San Fernando de Apure hay lugares que sus impuestos se rigen por el petro. ¿Qué significa? Porque esto no solamente pasa en San Fernando de Apure, pasa en muchos sitios. ¿Qué significa? Que los impuestos estén anclados al petro. ¿Qué significa? Porque el petro no existe aún. A lo mejor hay planes de que lo creen, perfecto, pero al sol de hoy el petro no es más que una triangulación. Petro, dólar, dólar, bolívares. Eso es todo.
Porque para que el petro exista como dinero, tiene que ser utilizado como medio de intercambio, como reserva de valor y como unidad de cuenta. Entonces, como medio de intercambio no existe, como reserva de valor tampoco existe. Y es utilizado como unidad de cuenta en los servicios públicos o en los impuestos. Entonces, o sea, otra cosa que es interesante, para que el petro pueda ser para que una moneda, perdón, pueda ser utilizada como unidad de cuenta, se necesita que esa moneda tenga o sea, que su valor esté apreciado por el mercado. Ahora, si nadie tiene acceso al petro, o sea, si no existe un mercado, no es que nadie tenga acceso al petro, si no existe un mercado de petro, entonces ¿cómo se sabe el valor del petro? ¿Cómo se sabe que el petro vale tantos dólares? ¿O cómo se sabe que el petro vale tantos bolívares? No existe mercado, es decir, que su valor de mercado, su precio, sencillamente es asignado arbitrariamente por el Ejecutivo Nacional. Eso es todo. Ahora, ¿qué ocurre con el petro? Tú no pagas impuestos con petros, los pagas en bolívares o los pagas en dólares, pero los impuestos están siendo anclados al petro, es decir, te los cobran en petros, pero no puedes pagarlos en petros. Entonces, ¿qué ocurre acá? Desde hace mucho tiempo, el pasaporte, por ejemplo, el precio del pasaporte está fijado en petro. Ahora, tú quieres pagar en petro y cuénteme cómo se hace. ¿Cuántas personas lo hacen? Que esto es lo que importa. O sea, la moneda puede existir, pero si nadie la usa, entonces eso no es dinero tampoco. El petro lo utilizan sencillamente como una triangulación. Todo lo que esté, porque esto también es un tema político, ¿no? Un tema político, y ese tema político pasa por ser un tema simbólico, que a la política le importa mucho. Fíjense, todo lo que esté anclado al petro, todo lo que esté facturado en petros, eso no es más que una especie de dolarización indirecta, porque todo lo que esté colocado en precio en petros, eso sencillamente significa que si el petro es un valor fijo establecido arbitrariamente en dólares, un petro vale 60 dólares, por ejemplo, pues eso quiere decir que si tú quieres pagar el servicio o el impuesto que está anclado al petro, entonces tú tienes que pagarlo al tipo de cambio del Banco Central del día. Y todos esos precios que están fijados en petros, no es más que, eso no es más que una triangulación y una dolarización disfrazada. ¿Una dolarización de qué? Una dolarización de los servicios que ofrece el Estado, porque el Estado ofrece servicios, y una dolarización de los impuestos que se cobran. Y si usted quiere pagar en bolívares, por supuesto, los va a pagar al tipo de cambio oficial, promedio ponderado, publicado por el Banco Central de Venezuela, que está a la par al dólar paralelo. Es decir, no tiene nada que envidiarle al dólar paralelo. Funciona prácticamente igual. Están básicamente al mismo nivel, excepto detalles de semanas puntuales. Cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? Que los impuestos se están rigiendo por el petro, estamos hablando de una dolarización disfrazada de los impuestos. No es más que eso. Seguimos leyendo esta nota de prensa. Comentó que tras la llegada de la pandemia y la implementación del método 7+7, el sector comercio tuvo una reducción considerable de su flujo de caja, siendo complicado el pago de los servicios públicos, porque esta es la otra. Esto pasó en muchos municipios, en muchos, no voy a mencionar municipios, pero aquí en Caracas, por ejemplo, pasó en muchos municipios que el comercio lo cierran, o sea, tú mandas a cerrar el comercio en la semana radical, pero igualito le cobran los impuestos. O sea, una cosa increíble. O sea, mandas a cerrar el comercio de las 4 semanas que tiene el mes, lo mandas a cerrar 2 semanas, pero le cobran los mismos impuestos. Esté abierto el comercio, no está abierto el comercio, tiene que pagar igualito. Entonces, eso se puede traducir en palabras llanas en voracidad fiscal, porque no tiene otro nombre. Esto es voracidad fiscal. La empresa no está teniendo ingresos, la empresa no tiene ingresos, no está teniendo ventas, pero igual le estás quitando recursos a través de los impuestos. Dijo
de nuevo, Vito Vinceslao, amigo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Estado Apure, que algunos comercios de los comerciantes, dijo que algunos de los comerciantes, tras ver la merma en el mercado formal, se han cambiado al informal, el cual se encuentra entre el 70 y 80%. Acotó que viajan hasta Colombia para traer mercancía y venderla. Citan: si se está pasando de una modalidad normal que se tendría como comerciante a otros medios para sobrevivir en esta tormenta perfecta en materia económica. Expresó que la facturación de los comerciantes por el cobro de servicios como agua, electricidad, CanTV, aseo urbano y puntos de venta muestran un elevado costo. Y esto también lo he escuchado de otros comerciantes. Los servicios de agua, electricidad, CanTV están aumentando sobremanera. Y este es otro elemento que es importante mencionar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con este tema de cobros? En Venezuela hay un gran problema en el cobro de los servicios, por ejemplo, el servicio de electricidad, desde hace muchísimo tiempo. Son pocos los que pagan, no solamente comercios, sino personas que viven en edificios, en casas formales. Son pocos los que pagan y muchos los que no pagan. O sea, últimamente le están facturando más aún a los comercios y las facturas están viniendo realmente elevadas. O sea, este también es un factor que se ha venido observando y que también hay que destacarlo. Precisó, seguimos leyendo esta nota de prensa, que la alcaldesa de San Fernando de Apure le ha exigido a los comerciantes de algunos sectores que paguen los impuestos, porque en efecto en Venezuela, debido a una disminución abrupta del ingreso por concepto de exportación petrolera, que era lo que le daba ingreso a gran parte del sector público, pues debido a esta gran disminución, muchos gobiernos locales han tenido que irse a lo tradicional, es decir, al cobro de impuestos para poder financiar su gasto corriente. El gran problema en Venezuela, o sea, el gran problema en Venezuela es que el Estado venezolano, el Estado, estoy hablando del gobierno, el Estado es enorme, es un Estado grande, obeso, que de acuerdo a la última cifra publicada por el INE, cuando el INE se dignaba a publicar cifras, el Estado empleaba no menos de 3.200.000 personas. O sea, el mayor empleador del país era el Estado. Y esto es una cosa grave. ¿Por qué es grave? Porque el Estado como institución no es productiva. El Estado no produce. El Estado no crea riqueza. La crea es el sector privado. Entonces, si tú eres el mayor empleador del país, pues ¿de dónde tú vas a sacar los recursos para pagarle a esa gran cantidad de personas? Si ya no existe petróleo, obviamente será mediante un esquema de voracidad fiscal, a menos que entiendas que no puedes mantener ese tamaño de Estado y entiendas que el tamaño del Estado tiene que reducirse, porque si no, no va a ser sostenible. Va a ser imposible poder sostener a ese Estado tan obeso como el que tenemos hoy en día. Imposible. Por eso es que es importantísimo esto. De nuevo, seguimos leyendo esta nota de prensa. Precisó que la alcaldesa de San Fernando de Apure le ha exigido a los comerciantes de algunos sectores que paguen los impuestos, así como una cuota extra para adquirir contenedores plásticos para la basura, cuando eso no es responsabilidad directa de nosotros. Habla como comerciante. Manifestó que la escasez de combustible está afectando al sector, por lo que aseveró que es necesario reactivar el aparato productivo para normalizar la economía de Venezuela. Seguimos con la siguiente nota de prensa antes de culminar que se dice de economía en radiocomunidad.com. Finanza Digital titula: Adesintel. En Venezuela no hay el primer hotel que haya podido hacer remodelaciones por falta de crédito. Ok. Leemos esta nota de prensa. Aldrich Enríquez, presidente de la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas, Adesintel,
indicó que el sector hotelero ha tenido que preservar, replegarse y adaptarse durante la pandemia del COVID-19 y también en pospandemia. Señaló que el sector ha tenido que llegar a un punto de equilibrio para poder continuar con las actividades. Enríquez explicó que los estándares internacionales en hotelería estiman que sean remodelados en periodos de 8 a 10 años. Ese es el estándar. Y aquí en Venezuela no hay el primer hotel que haya podido hacer las remodelaciones por falta de crédito. Aquí esto es importante también destacarlo, por supuesto. En Venezuela ocurre algo que a mí me genera mucha admiración, pero al mismo tiempo me genera mucho dolor. Y es el hecho de que en Venezuela la gente sale adelante con capital propio, a pulmón propio, con recursos propios. Aquí no hay crédito. Yo no sé si usted recuerda que hace unos cuantos años la gente compraba carro con un crédito y la gente adquiría una casa con un crédito y pagabas tu casa 20 años. Ojo, créditos privados con la banca. Y comprabas tu carro y pagabas tu carro a 2 años. Hoy en día el que quiere, el que aspira, y los hay, a una casa, a un carro, a una moto, lo hace con pulmón propio. Y a pulmón propio, mucha gente está saliendo adelante en este país. Y eso hay que aplaudirlo, por supuesto. Porque en otro país eso no ocurre. En otro país eso es muy difícil que una empresa salga adelante, emprenda y prospere con capital propio, con pulmón propio, realmente es muy difícil. Y eso dice mucho del venezolano que se ha quedado y que ha querido construir país pese a las terribles adversidades en las que nos encontramos en materia económica y en materia política. Pese a esas adversidades, mucha gente pues trata de salir adelante y sobre todo en estas condiciones de crédito, producto de una terrible política económica, tratando de contener una inflación que no puede contener por medio del crédito, porque es el mismo Banco Central que la genera. O sea, el Banco Central genera inflación, pero cuando el Banco Central genera inflación, ese exceso de dinero creado desde el Banco Central de Venezuela, institución pública, ¿sí?, que perdió autonomía, es decir, que trabaja de la mano con el Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo escoge a dedo la directiva del Banco Central de Venezuela. Si el Banco Central genera inflación, ese dinero excedente cae en la banca. Y la banca, con ese dinero excedente, producto de una política inflacionista, genera más créditos y crea más dinero, que es lo que llamamos dinero privado. Ahora, una política que aplicaron en Venezuela fue aumentar lo que llaman encaje legal para reducir ese aumento del crédito que hace la banca cuando recibe ese exceso de dinero que proviene del Banco Central de Venezuela, para poder contener un poco el tipo de cambio y poder contener un poco el nivel de precios. ¿A costa de qué? ¿Cuál es el costo? Es una política completamente recesiva porque le estás privando de crédito a toda la población. Es una población que está echando para adelante sin crédito. Y esto de nuevo me da mucho dolor por una parte, pero a su vez es un elemento plausible del venezolano que se ha quedado y que sigue apostando por este país. Y fíjense ustedes que el sector hotelero no se ha quedado exento de este gran problema por falta de crédito, porque esto, ojo, muchos han podido prosperar, pero mientras el capital sea más grande, es mucho más difícil pues prosperar con capital propio, con pulmón propio. O sea, si tú tienes un hotel de 50 habitaciones y quieres cambiar los 50 colchones, ¿cómo tú haces eso con pulmón propio? O sea, hay inversiones, mantenimientos, que es muy difícil hacerlos con capital propio. Y sin embargo, hay hoteles que, si bien no se han remodelado por completo, han optado por remodelar ciertos pisos, ciertas habitaciones, que son las que van exponiendo al público, juegan con su flujo de caja y van poco a poco remodelándose. Eso sí es importante también destacarlo. Pero esto es
en definitiva, la cara de un gran problema de crédito que tiene Venezuela y que seguirá teniendo si se siguen aplicando este tipo de políticas perversas, porque son perversas, completamente recesivas para la economía venezolana. Vamos a despedir el programa de hoy viernes y lo vamos a despedir nuevamente invitándolos a la Semana de la Libertad que se llevará a cabo a partir del próximo lunes. Son eventos importantísimos que no se pueden perder. Mucha más información en www.sedice.org.ve. Recuerda que ¿Qué se dice de economía? Se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, completamente en vivo en radiocomunidad.com. En la edición y montaje, Raúl Sánchez; en los controles, Rafael Cedeño; en las redes, Victoria Nieto; y en la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Liscano; y en la dirección, Elías Santana. Se despide su servidor, Oscar José Torrialba, esperando, por supuesto, que tengan una muy bonita tarde y sobre todo un excelente fin de semana.